antes de ser llamada Betel, era conocida como Luz. En este lugar Dios se le manifiesta por una visión, un sueño a Jacob, en el cual descendían y ascendían ángeles en una escalera hacia el cielo y hacia la tierra. Y este acontecimiento despierta de aquel sueño, de aquella visión que tenía el hombre de Dios, y le hace reconocer que era un lugar temible, que era un lugar donde estaba la presencia de Dios, y dice, esta no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Es por eso que el significado de Betel significa casa de Dios. Hablando en cuanto a lo que es geográficamente, íbamos a repartirnos esta labor entre Rodrigo y yo, ya que pues sí nos parece muy importante el mencionar la geografía del lugar, porque conlleva a entender cosas que pues sí, sin ese contexto tal vez no se acabarían de entender completamente. Bueno, pues tienes la palabra, Rodrigo, porque al estar iniciando la plática, Bani, aparentemente hablar de Betel, como lo mencioné, bueno, ¿qué es Betel? ¿Será un lugar de relevancia? Por lo que nos está contando Bani, por supuesto que es un lugar de relevancia, pero lamentablemente no existe a veces la suficiente importancia en nosotros o el interés por impregnarnos de esa palabra de Dios, y por supuesto hablar de Betel es hablar de cosas importantes. Adelante, Rodrigo. Exactamente. Para empezar, así como muy bien Vani lo mencionaba, situar a esta ciudad, a este lugar llamado Betel, en un lugar físico. Se encontraba al oeste de Ai, una ciudad al sur de Silo, y estaba también cerca de Micmas. Es importante resaltar que en ese lugar Abraham acampó 2 veces, donde construyó un altar, y eso nosotros lo podemos corroborar en el libro de Génesis, que es lo que vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo número 12, verso 8. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Si bien hace la Biblia mención sobre el origen del nombre Betel, como Bani lo mencionaba, por el lugar donde Jacob tuvo una visión, que vio una escalera donde subían y bajaban ángeles del cielo a la tierra, pero ya desde mucho anteriormente a eso, ya se hace referencia de esta ciudad por el texto que nosotros mencionamos por medio de Abraham. ¿Algún hecho relevante, Noé? ¿Algún dato de interés? Me imagino que también tienes, por supuesto, porque hablar de Betel no está limitado. Hablar de Betel es un tema amplio, es vasto, pero solamente basta con pensar, con estar adentrándonos en el tema, tener interés en conocer, pero no tan solo por conocer, por saber, sino también los hechos que acontecen en diversas ciudades nos hacen entender cosas, nos muestran cosas, nos enseñan cosas e incluso nos enseñan a ser personas mejores. Es muy importante que una persona que toma la Biblia sepa cómo leer la Biblia. En el caso de Betel, por lo que hemos leído, sucedieron algunas cosas de suma importancia, de suma relevancia. Al referirnos a este punto, ¿qué nos comentas, Noé? Mira, Pablo, Betel en hebreo significa casa de Dios. Es el nombre de una ciudad cananea de la antigua región de Samaria, situada en el centro de la tierra de Canaán, al noroeste de ahí, por el camino para Siquem, a 30 kilómetros al sur de Silo y a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Betel es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. Así como lo decía Rodrigo, es algo, así como tú también lo mencionaste, ahí acontecieron cosas importantes. Lo que estás mencionando, Noé, el decir casa de Dios quiere decir que no era un lugar ordinario, no era un lugar secundario, no era un lugar de paso, no era Damasco, no era Éfeso, no era Filipos, no era algo así, digamos, algo muy cotidiano, algo, digamos,
muy mencionado, o sea, vamos a decirlo, sí era, como lo mencionaste, Noé, el segundo lugar más mencionado en lo que refiere a la Biblia, pero no tan solo porque tuviera una fama, porque fuera un sitio conocido, sino por el hecho de simplemente ser casa de Dios, que es lo que quiere decir, o como ya lo refirió Bani, que era luz. Bueno, entonces quiere decir que estamos hablando de un lugar importante. Por supuesto que estamos hablando de un lugar importante, ¿no? Es un lugar muy importante que dice, en este lugar fue donde Abraham construyó su altar cuando llegó por primera vez a Canaán. Sí. Por eso ahí, mira, vamos a comprobarlo en Génesis 28:19, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Fíjate, como tú lo decías, Pablo, Betel es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. ¿Por qué dice más mencionada? Porque allí, como tú lo dijiste, hubo acontecimientos importantes. Dice, en este lugar fue donde Abraham construyó su altar. ¿Para qué construyó su altar? Es para adorar, alabar a Dios, a Jehová. Y es algo importante. Ahí también dice, ahí Jacob vio en visión una escalera cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían y bajaban. Por esta razón Jacob tuvo miedo y dijo, ¿cuál terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó Betel al lugar que era conocido como Luz. Es cierto, Betel también es un santuario en los días del profeta Samuel, quien allí juzgaba al pueblo. Imagínate, ahí juzgaba al pueblo, o sea que era un lugar especial, escogido por Dios, y fue un lugar donde fue sepultada Débora, la nodriza de Rebeca, esposa de Isaac. Fíjate los acontecimientos importantes. Betel fue el lugar de nacimiento de Hiel, quien trató de reedificar la ciudad de Jericó. Sí, y por lo que menciona Noé, que era un lugar de luz, como también tú lo dijiste, y porque también ahí se emitía un juicio, quiere decir que era un lugar de recreo espiritual para aquel que estaba obviamente bien, pero también de temible para aquel que no acataba enteramente la voluntad de Dios o hacía las cosas a su antojo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que menciona Noé acerca del profeta Abraham, uno de los profetas más conocidos, uno de los profetas que tuvieron grandes cosas, que hicieron grandes cosas, un hombre muy obediente, un hombre que fue sometido a cualquier prueba y todas las pruebas la superó. Este hecho es grandioso, por supuesto que esto es algo digno de mencionar y no se puede hacer a un lado, no se puede descartar y no se puede ocultar, como hay muchos datos que tú tienes, Manny, que son dignos de mencionar y que no se puede dejar de lado. Bueno, sí, claro, antes de empezar ya lo que son algunas aclaraciones, son los puntos que la escritura habla. A las personas que nos escuchan, yo sí les quisiera mencionar, este programa de Martes de Biblia lo estamos segmentando en distintas temáticas. Sí. El día de hoy tomamos, como ya lo mencionaron en un principio, el tema del lugar y este lugar que decidíamos presentar a diálogo es Betel. Y quiero poner en contexto para lo que nos sirve esto, ya que tenemos diferentes secciones. Lo que es este lugar, muchas veces nosotros no le tomamos importancia, ya que estamos no solamente en una región distinta, sino completamente ajena a lo que son costumbres, acontecimientos, a lo que es incluso el cambio de clima, porque si hablamos de lo que son las narraciones que nos presenta la Biblia, es muy fácil leer y entender que Abraham y que Jacob anduvieron de un lado para otro, pero lo que muchas veces nosotros no nos tomamos a pensar es que aquellos lugares eran lugares inhóspitos, que eran lugares donde no había colonias, no había modernización. Entonces, tomándolo al tiempo en el que hoy tenemos, o lo que para nosotros significaría, sirve esta pregunta: ¿qué es lo que pasaría si de aquí a 50, 70 años, un lugar donde yo viví, donde yo nací, lo oigo que es protagonista de un acontecimiento importante?
al que es nativo de aquel lugar va a entender los acontecimientos, que Abraham fue de aquí para allá, que en este caso Jacob, que es el más representativo de lo que se dice de Betel, ya que incluso cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, es dentro de Betel, en el lugar que ya después él le pone Peniel, que es donde pues se dice que el hombre peleó con Dios, y es un acontecimiento en verdad importante. Estamos hablando de lugares en los que había animales, en los que había bestias, en los que en el día era un calor abrumador, en la noche era un frío que no dejaba estar. Y entonces es cuando entendemos que cosas que son de fe, que son de una pues resistencia, hablando de lo espiritual, se llevaron a cabo, y por eso es importante hablar de estos lugares, darle la honra. Incluso el Señor menciona que hay ciudades donde se celebraron milagros y cosas que Él protagonizó, y que por no haber tenido ese entendimiento espiritual de lo que había sido hecho en ellas, el juicio en el día venidero iba a ser más tolerable que para Sodoma y para Gomorra, que para aquellos lugares. Entonces, sí hay diferencia de lugar y lugar. O sea, si hay lugares que son, digámoslo así, de maldición, como lo fue en su caso Sodoma y Gomorra, como lo pudo haber sido Nínive en el momento en el que Dios le habló al profeta Jonás para destruirla. Estas se cambian a una bendición, y Betel es un lugar de bendición, y está rodeado de lugares en los que pues sucedieron acontecimientos muy importantes. Por supuesto que eso que mencionas, ese hecho, a mí me gusta mucho leer ese evento en la Biblia, cuando un hombre lucha contra Dios, y no es algo malo, por supuesto que no. Luchar contra Dios es algo hermoso, pero hay que profundizar en ese tema. Muchos de nosotros luchamos contra Dios y alguna vez lo llegamos a vencer. Si se les un disparate esto que está leyendo, está diciendo su servidor, es que vamos a hablar en qué forma estamos peleando, porque obviamente si yo me pongo una espada contra Dios, obviamente no va a poder. Entonces, con cualquier arma que yo pueda, con la que no voy a poder, pero mi corazón sí puede contra Dios, pero mi sentimiento sí puede contra Dios, y más que vencerlo, estamos hablando de convencerlo, de conmoverlo, y eso es lo que hizo el siervo de Dios, como lo mencionó Vane, Jacob, y también que estuvo también ahí Abraham. Entonces estamos hablando de dos profetas grandes, de dos siervos de Dios sumamente importantes, y por supuesto qué bueno es leer la Biblia. Es tiempo de hacer nuestro primer corte radiofónico, no sin antes recordarle que tenemos 2 líneas para usted aquí en Guadalajara, 3770-2025 y 3770-2014, Lada sin costo, 01800-855-36 para Estados Unidos y el resto de México. Ya volvemos, estamos en su programa Con Sentido Fraterno, La Luz del Mundo Hoy. Son estrellas que brillan
ojos que veo, aquí estás, porque eres tan grande. Creo que eres un ángel Y hasta el cielo se alegra, porque aquí estás. Cuando miro tu rostro, se refleja el cielo. Y cuando abres tus labios, son palabras de un sabio. Cuando miro tus ojos, son estrellas que brillan y que marcan el camino a eternidad. Cuando miro tu rostro, se refleja el cielo. Y cuando abres tus labios, son palabras de un sabio. Cuando miro tus ojos, son estrellas que brillan y que marcan el camino a eternidad. Durante estos minutos, La Luz del Mundo, el programa cristiano de referencia. Estamos de vuelta con usted en su programa Con Sentido Fraterno, La Luz del Mundo hoy, desde hermosa provincia en Guadalajara, Jalisco, este martes 13 de enero del año 2015, muy contentos, muy satisfechos de estar aquí con usted compartiéndole lo que de gracia hemos recibido y de gracia también lo compartimos. Nos es muy grato contar con su presencia, ya que pues es para nosotros algo deleitante anunciar la palabra de Dios. Créame que es maravilloso anunciarla, créame que no hay algo tan placentero, no hay oro más noble, no hay algo que dé una satisfacción, que proporcione esa paz al corazón, que infundir la palabra de Dios, ya sea por medio del Evangelio, simplemente invitando al público, como en esta ocasión el martes de Biblia, a que conozca un poco más de Biblia. No está por demás, créame que sirve, créame que puede empezar por curiosidad, puede empezar simplemente por saber cuál es el origen de la vida, cuál es el plan de Dios, y créame que una vez conociéndole, una vez que usted se interese, una vez que usted lo lea, se va a interesar más en Dios y por supuesto en su vida misma, en tener un mejor planteamiento de la vida, una mejor vida, por supuesto, una vida digna. Es para nosotros algo importante transmitirle esto a usted y que usted tome interés en la Biblia, porque pues es el libro más vendido y casualmente o irónicamente el más ignorado en estos tiempos en que la gente o muy poca gente tiene interés en conocer la palabra de Dios. Créame, le va a enriquecer bastante su vida material y también por supuesto su vida espiritual. Bueno, pues antes de continuar tenemos la pregunta al público. ¿Y cuál pregunta sería? Sí, por aquí la tienen, la pregunta para que el público por medio de nuestra página, por supuesto tenemos una página que se llama fanpage y se llama Martes de Biblia. Ahí también puede usted localizarnos y usted también puede dejar ahí su comentario, su saludo, su opinión y en este caso también la respuesta. Y también búsquenos en el Facebook La Luz del Mundo Hoy, por si allí también desea usted buscarnos. Ahí usted puede dejar su respuesta y esta respuesta, antes de concluir el programa, la vamos a dar a conocer, pero hágalo con tiempo para que salga por supuesto al aire. Adelante, Vani. Bueno, hay una que es un poco complicada, pero por lo mismo vamos a tener dos preguntas a opción de las personas. Sería la primera: ¿cuántos nombres ha tenido Betel? Ya mencionábamos uno, el de Luz, y posteriormente el que le cambia. Entonces, en su
totalidad en el Antiguo Testamento de cuántos nombres nos menciona tuvo nombre este lugar, y la otra sería la relevancia que pues para los radioescuchas tiene este lugar y los acontecimientos que pues tienen relevancia para ellos en este lugar. Bueno, claro que sí. Aprovechamos este espacio para enviarles un saludo a nuestros seguidores en Estados Unidos, en las conexiones que tenemos en México, por supuesto, en Venezuela, en Australia, en Costa Rica y en otros países más. Por supuesto que para todos les enviamos un saludo cordial y les agradeceremos que nos estén siguiendo. Bueno, pues continuamos y si usted desea contactarme en mi Facebook personal, Pablo Durán Carrillo, también puede hacerlo, también puede enviar su pregunta. También puede enviar algo que usted desee, un saludo simplemente para alguna persona que usted desee hacerlo, puede hacerlo con toda libertad y créeme que vamos a pasar su pregunta, su mensaje, su saludo al aire, siempre y cuando sea dentro del tiempo. Por eso les digo que pues lo mande con tiempo, ¿verdad? Ya ve que este programa cierra a las 10 exactamente de la noche. Tengan consideración eso y le agradecemos bastante que nos sigan. Bueno, antes de seguir, Rodrigo, tenemos muchísimas cosas que hablar de Betel, por supuesto. Por ejemplo, lo dijeron Noé y también lo abundó también Bani. Hablar de Betel es hablar de una ciudad llena de luz. Y hablar de esa palabra precisa algo extraordinario. Pero no tan solo estamos basándonos a lo que hizo Jacob o lo que hizo Abraham. Estamos hablando de muchas cosas más, Rodrigo. Sí. Así como hace un momento lo mencionaba sobre el holocausto o el altar que edifica a Abraham en ese lugar, en Betel, es importante mencionar que Dios hace una promesa a Abraham. ¿Y por qué digo esto? Dios le hace una promesa a Abraham de una tierra que le había prometido a su pueblo, a la descendencia de Abraham. Una promesa que le hace directamente a Abraham, que luego la ratifica a Isaac y que la vuelve a ratificar a Jacob, su hijo. Y con Jacob entra toda la descendencia de Abraham a Egipto. Entonces, cuando habla Dios al pueblo, cuando Dios lo saca de la tierra de Egipto, lo lleva a una tierra. Esta tierra, dice la Escritura, la tierra del Jebuseo, la tierra del Eteo, la tierra del Amorreo, del Cananeo, de todas aquellas aldeas, una de esas aldeas de la que se hace referencia a Dios, es precisamente este lugar. Porque Betel, si bien fue un lugar en el cual transitaron los siervos de Dios, y si no me equivoco, si mal no recuerdo, dice la Escritura, que Abraham habitó en la tierra prometida como extranjero, o sea, no pensando que iba a recibir esa tierra, pero Dios ya le había prometido esa tierra a Abraham. Como la prometió, Abraham dice que habitó en esa tierra como en tiendas, con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Y es precisamente Betel un lugar que Israel debe de conquistar, que ya estaba dentro de lo que Dios le iba a dar a Israel por posesión, pero que Israel debía de conquistar a esta ciudad. Y es precisamente que se ha comprobado que esta ciudad de Betel fue quemada en tiempos de Josué. Sí. Que porque con Josué inicia ya la conquista de la tierra que prometió Dios a Abraham. Entonces, cuando conquistan esta ciudad de Betel, también juntamente conquistan esa ciudad llamada Ai, que estaba un poco al este de Betel. Y no lo vamos a leer, pero sí vamos a mencionar la cita para que los que gusten checarlo lo puedan corroborar en Josué capítulo 7 del verso 2 al verso 8. Ahí hace la referencia de lo que estamos mencionando, porque como lo he dicho, era una ciudad que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que por Josué, que fue el que vino después de Moisés, fue cuando se empieza a tomar la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la tierra del Cananeo, como mencionaba, del Jebuseo, del Amorreo, del Eteo, y todas esas naciones que Dios le prometió a Josué, que Dios le prometió a Abraham, es por medio de Josué que las empiezan a conquistar, y una de ellas es precisamente este lugar llamado Betel, que originalmente no era parte del pueblo de Israel, pero que luego es conquistada por esta nación, porque ya en el plan de Dios era parte de la promesa
que Dios le había hecho a su siervo. Por los diferentes nombres, por los diferentes grupos que vivían ahí, estamos hablando entonces que Betel era un lugar de armonía, Claro. era un lugar donde había cordialidad, y se asemeja mucho a un lugar que yo conozco y que nosotros conocemos, que está aquí en Guadalajara, y que es me traslado a aquellos, con lo que me estás narrando, Rodrigo, me traslado a aquellos tiempos y me emociono. Me gustaría haber conocido Betel, por supuesto. Hablamos de la Betel antigua, por supuesto, y es tan grato vivir en comunión como si fuera una verdadera sola persona, ¿verdad? Sin necesidad de algún policía, sin necesidad de que hubiera orden, sin necesidad de que hubiera alguien que mantuviera el orden, más bien. ¿Por qué? Porque la misma gente, los mismos habitantes generaban el orden y vivían en paz, y vivían en comunión, en armonía, en comunión, y es muy grato vivir de esa manera. Noé, continuamos contigo, referente al tema de Betel. ¿Algo más que tú quieras detallar sobre puntos de relevancia o sucesos o de personas o de siervos de Dios que habitaron este lugar de Betel? Mira, Pablo, en este lugar es donde Dios bendice a Jacob, en el lugar de Betel. Sí. Y lo vamos a comprobar en Génesis 35:1. Y dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate ahí, y ahí haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos. Fíjate lo que pasó en ese entonces. Pablo dice, quitad a dioses ajenos. O sea que en ese entonces también ahí con Jacob había la idolatría. Sí, ya había prevalecido. Por eso le dice a Dios a Jacob, quitad. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué quiere decir mudad? Que se cambiaran sus vestidos espirituales y aún materiales. ¿Por qué no? Dice, y levantaos y subamos a Betel, y haré ahí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Imagínate, Pablo, Jacob, cuando estaba angustiado, ¿por qué iba allá a Betel? Porque era un lugar especial para el siervo de Dios Jacob. Por eso le ordenó Dios, quita todo ídolo, quita toda cosa abominable a Dios. Dice, y levantamos y subamos a Betel, lugar ahí, hará ahí altar Dios, al Dios que me respondió el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Fíjate el lugar importante que fue Betel, donde Dios atendía la oración de Jacob y donde Dios bendice a Jacob. Es ahí donde no bendice a cualquier persona, bendice a sus escogidos, bendice a sus enviados. ¿O cómo ves, Pablo? Claro que sí, por supuesto. Era lo que contamos con Vani acerca de los hechos que suceden. Por ejemplo, me llama mucho la atención, poderosamente la atención. ¿Por qué esa insistencia de ese hombre? ¿Por qué no darse por vencido? ¿Por qué estar insistiendo y estar luchando y estar sufriendo en esa lucha contra Dios? ¿Por qué insistir en ese sufrir? Al fin y al cabo, bueno, pues si Dios quiere está bien, y si no quiere, pues también está bien. No así los siervos de Dios, que no claudican ante ninguna lucha, Vani. No cesan ante ninguna cosa que, por ejemplo, a una persona común como yo, bueno, cualquier cosa, cualquier evento nos va a hacer que nos rindamos. Mas no en los hombres de Dios, como refiere Noé, que es importante señalar esto. No tan solo es decir, miren, existió Betel y ya, estaba acá y estaba así y rodeaba y tantos kilómetros. Si no estamos hablando de Betel,
desde donde estaba, desde su punto geográfico, pero sobre todo resaltar los hechos que sucedieron ahí, Bani. Sí, sería algo muy provechoso el retomar lo que ya hemos mencionado. Abraham pone campamentos ahí, me parece que mencionabas, Rodrigo, 2 veces es que pone esto. Incluso hay un altar que se edifica y que posteriormente, si no es reedificado por el mismo hombre, en cierta forma por la descendencia de él, se vuelve a edificar un altar y se hace en memoria de Dios. Después, posteriormente, pues claro,